¿Qué tal, queridos amigos? En la época echeverriana, Daniel Cosío Villegas publicó una obra importantísima, El estilo personal de gobernar. La tesis fundamental era que cada presidente llegaba, barría las suciedades que había dejado su predecesor y entonces comenzaba a construir una nueva realidad política para nuestro país. Pero resulta que cada presidente que iba pasando era peor que el anterior. Y así ha sido hasta ahora. Aunque parezca increíble, han ido subiendo los decibeles de la protesta de los que sí están informados, incluyendo el régimen actual, en el que Andrés Manuel López Obrador cree que por juntar acarreados a no sé cuántos miles de mexicanos, de acuerdo a Martí Batres, un chingo y dos montones, ese es el dato más exacto que se conoce de esa famosa marcha del domingo 27 de noviembre, pues resulta que pues no se ha dado cuenta de que su popularidad ha ido menguando y ya se coloca en 55%, lo cual, o sea, 55% de popularidad, lo cual quiere decir que tendrían que estar a favor suyo aproximadamente unos 70 millones de mexicanos, muchos más de los que votaron por él en 2018. Esto me ha parecido siempre absurdo, ridículo y fuera de la realidad. Pero bueno, esos son los números y las estadísticas que se manejan oficialmente. Y haciendo un recordatorio, pues me voy hasta la época precisamente de Luis Echeverría, que acaba de fallecer hace unos meses, después de haber cumplido 101 años, 101 años de vida. Fíjense qué cosas pasan en esta tierra de Dios. Los peores se mueren más longevos y a los grandes personajes de nuestra vida nacional, salvo excepciones muy notorias, se los lleva la parca mucho antes de lo que debiera. Pero bueno, pues recordando a Echeverría, no puedo olvidarme de un hecho histórico. Recordarán ustedes que en 1973, durante su mandato, fue asesinado brutalmente el empresario, digamos, baluarte de Monterrey, don Eugenio Garza Sada. Con motivo de este acontecimiento, Echeverría llegó al cementerio a acompañar al féretro y durante las exequias fue increpado por quienes pensaban que él, Echeverría, era el principal autor de la muerte de don Eugenio. Y había razones para ello, porque durante su periodo presidencial tuvo enfrentamientos muy serios con los más grandes empresarios de Nuevo León, a los que llamaba despectivamente riquillos, los riquillos de Monterrey, en sono de sarcasmo y de desdén que eran intolerables para los grandes empresarios de aquella zona. Incluso para castigarlos, se dio a la tarea de buscar la manera de parecer que cumplía con las banderas sociales del régimen de la posrevolución y entonces impuso de golpe un aumento al salario mínimo del 20%. Los empresarios, lógicamente, se le fueron a la yugular. Dijeron que era imposible, que se iba a destrozar la economía con un aumento tan grande. Para ellos el 20% era un aumento que difícilmente podrían absorber sin que se tuviera que retirar o despedir a un grupo importante de sus empleados. Y entonces vino el choque. Echeverría empeñado en imponer el 20% y los empresarios, ya no solo de Monterrey, sino de todo el país, reacios a cumplir lo que más bien era una orden del presidente. ¿Qué fue lo que pasó? Que el líder sindical, uno de los más importantes que ha tenido México, con muchas más fallas que aciertos, en este caso fue un acierto, se interpuso
me refiero a Fidel Velázquez, el Lobito, ya fallecido. Pero ahí él dijo, no, el aumento salarial va a ser del 8%, no del 20% como usted quiere, presidente, porque si no, nos vamos a acabar sin fuentes de trabajo. Echeverría tuvo que irse para atrás y ante el azote de don Fidel Velázquez el Viejo, que por cierto tiene un monumento que da al monumento a la Revolución, en un costado del monumento a la Revolución, en donde está el edificio de la CTM, se ve la estatua gigante de don Fidel, que yo creo debe ser retirada si somos congruentes con nuestra historia, porque don Fidel fue, claro, un pequeño dictador en su sindicato y se eternizó hasta su muerte en él. Yo creo que es una demostración clara de la manera en que México ha caminado por la antidemocracia. Pero bueno, esto es otra cosa. El caso es que Echeverría se fue de espaldas primero ante la actitud de don Fidel y rectificó después. Y aquello quedó en 8% de aumento al salario mínimo. Quizá parezca injusto porque los trabajadores de México, los obreros, los que siempre están allá dando la cara en los trabajos que se imponen, merecieran un mejor trato. Quizá si hubiera una economía firme y una perspectiva segura, no sería 20%, sino 40%, lo que fuera, para que aquellos que hacen los trabajos más duros y que reciben los salarios más bajos, los mínimos, tuvieran un mejor destino, mayores satisfactores de vida. Yo estaría encantado, pero la pregunta es, ¿la economía lo sostiene? Esto es lo que me preocupa, porque como bien adujo don Fidel, aumentar de golpe el salario mínimo puede traer más consecuencias y efectos negativos que beneficios. Yo aplaudo que se aumente el salario mínimo y por primera vez, hay que volverlo a decir, el salario mínimo que se propone para el 2023 es mayor al índice inflacionario, cosa que no había ocurrido. Siempre aumentaban los precios y el salario mínimo no alcanzaba nunca el mismo nivel que los precios que se encarecían mes a mes, año con año. Entonces siempre los trabajadores quedaban más abajo y con menos satisfactores y con menos poder adquisitivo, que era verdaderamente lo importante. Lo trascendente de esto es que el presidente López Obrador ha dicho, nada más porque él lo dice, que se va a aumentar el 20% de los salarios mínimos. Y claro, a mí me parece muy bien que los obreros tengan una mejor vida, unos mejores ingresos, que tengan mejor perspectiva para el futuro. Pero la pregunta sigue siendo, ¿aguantará una economía mexicana en crisis en la que el gobierno prácticamente saquea a todas las instituciones públicas, que ha acabado con los fideicomisos, que ha acabado con los erarios, el presupuesto para las contingencias, que son muchos, eran muchos, y los ha dejado en cero en cada uno de los rubros? En una situación así, en la que se exalta como una obra beneficiosa del sistema el famoso número de remesas que alcanzarán más de 50,000 millones de dólares al final del año, una economía hecha para los pobres, que se sostiene precisamente entre los mexicanos que porque no tienen oportunidades de trabajo tienen que irse al exterior y así con lo que ganan, que es menos de lo que ganan por el mismo trabajo los anglosajones, tratar de mantener a sus familias en México. Esta es la economía de la pobreza, es la economía de la miseria. Por eso, señor Andrés, no basta con el 20% de aumento a los salarios mínimos, porque esto es algo que ya
ocurrió en los 70 y que no salió nada bien. Perdónenme, no me van a callar, y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.